Nuestro tema de hoy se titula Sentir satisfacción no es evidencia de tener la razón. Y esto es muy importante porque nosotros vivimos en una sociedad que nos dice disfruta lo que haces. Si lo estás gozando, está bien. Es una perfecta señal de que por ahí debes seguir. Vamos a buscar Hebreos 11. Y mientras que encuentran esta carta, la carta a los Hebreos, mientras que encuentran el capítulo 11 y nos dirigimos a los versículos 24 al 26, ratifico lo que ya antes dije. Estamos viviendo en un mundo donde los resultados y la satisfacción de dichos resultados se han puesto como la evidencia de que estamos bien. Oye, si tú estás disfrutando, dale por ahí. ¿Qué dice la Escritura al respecto? En Hebreos 11, versículos 24 al 26 dice lo siguiente. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés escogió o el deleite o hacer lo correcto, porque el deleite y hacer lo correcto pueden coincidir y eso es lo mejor que nos puede pasar. Qué maravilla que lo que a mí me deleita es lo que Dios quiere. Eso sucede cuando yo permanezco en Cristo y la palabra de Cristo permanece en mí, porque allí entonces todos mis pensamientos permaneciendo en Cristo, en la fe en el Hijo del Hombre, porque al permanecer mi voluntad en la voluntad de Él y que la palabra, el estatuto del Señor, rija cada una de mis acciones, por supuesto que generará que todo lo que a mí me satisface es correcto. Pero mientras que nuestra vida no esté controlada por el Espíritu, que la ley de Dios no sea el estatuto de todas las áreas de mi vida, puede ser que la satisfacción no sea evidencia de tener la razón. ¿Qué era la voluntad de Dios? Que Moisés gozara los deleites temporales del pecado en una nación que ni siquiera tenía como Dios al Dios verdadero, sino a sus dioses, dioses de muerte, dioses de sombra, dioses de mentira. Seguir esos patrones de vida de Egipto era un error, aunque nos deleitara. Vamos a Oseas 4 y vamos a ir desgranando más este concepto de aquello que me produce satisfacción y que muchas veces es un gran error. Porque en Oseas 4, específicamente en los versículos 11 y 12, se nos habla de estas fuentes de deleite que nos hacen daño. Dice así Oseas 4, versículos 11 y 12. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. En el versículo 11 inmediatamente vemos que la fornicación, vino y mosto quitan el juicio, pero qué curiosidad, la fornicación, el vino y el mosto producen satisfacción. Porque usted ve que la persona que termina de fornicar se siente dichosa, es más, el querer sentirse dichosa lo lleva a fornicar. Por supuesto que la gente, ¿para qué invierte un tiempo, un dinero, un desviarse su camino para ir al bar de la esquina o para hacerse viandas alcohólicas? Pues comprar los botellones y lo demás, los mezcladores y demás, y darse una gran borrachera para sentir satisfacción. Pero aquí no solamente se nos dice que nos quita el juicio, sino que nos aleja de Dios, porque para yo deleitarme esas cosas, dejo a Dios. Y eso lo dice el versículo 12 al final. Y dejaron a su Dios para fornicar. Porque cuando lo que Dios dice es completamente contrario a lo que yo quiero, para yo hacer lo que yo quiero, entonces dejo de escuchar a Dios que siempre me dice. Por eso es que una de las frases de quien no quiere obedecer a Dios es todo Dios, todo Dios. Es que Dios sobre todo tiene pensamiento porque es verdad. Y por eso es que a veces los equivocados dicen frases muy ciertas como todo Dios, porque Dios debe estar en todo. Y también otra frase muy cierta, es que para todo Dios tiene pensamiento, para Dios todo tiene opinión, para Dios todo tiene razones, juicios y demás, porque es verdad. Para Dios no hay tema que se quede fuera de su marco de referencia. Dios domina todos los temas. Yo no los domino todos. Yo no puedo hacer juicios acerca de cuál es el tratamiento de salud que debe someterse una persona. Yo no tengo dominio sobre cuáles son las mejores decisiones financieras para una persona que está en plan de retiro y que por los fondos que tiene el banco
puede invertir en unas propiedades, en plazo fijo o demás. No tengo los mejores criterios ni los más completos, ni siquiera en esas proporciones. Dios para todo tiene respuesta. Por eso es que cuando no tenemos respuesta es porque no hemos prestado suficiente atención a la palabra de Dios. Pero volviendo al tema, sentir satisfacción no es evidencia de tener la razón, y el problema es que buscamos tanto la satisfacción y no la razón. Moisés buscó la razón, cuál era la verdad, qué era lo correcto, y se privó de la satisfacción. Pero al final de cuentas, tener la razón me da una satisfacción permanente, positiva, constructiva, mientras que buscar la satisfacción no solo me deja sin razón, sino que me acorta los días de dicha satisfacción. Ni hablar de cuántas personas que por buscar su satisfacción perdieron un excelente matrimonio, perdieron un futuro profesional, perdieron la dicha de tener una familia bien cohesionada porque está resentida por las malas decisiones que esa persona en busca de su satisfacción no dejó de cometer. Vamos a buscar un poco más de escritura. Proverbios 5. En Proverbios 5, a partir del versículo 20, específicamente los versículos 20, 21, 22 y 23, vamos a ver qué pasa con aquellos que por buscar su satisfacción terminan alejados de la razón. Como les había dicho, Proverbios 5. Después, quédense allí porque vamos a Proverbios 11. Pero mientras tanto, en Proverbios 5, a partir del versículo 20, nos dice lo siguiente. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. ¿Pero por qué morirá por falta de corrección? Porque no ha buscado la razón, sino la satisfacción. ¿Y por qué errará por lo inmenso de su locura? Porque las sensaciones, al no estar sustentadas en la razón, son una locura. Porque, ¿qué es la locura? Estar sin razón. Estar navegando, caminando, flotando o volando sobre la incoherencia. Eso es la locura. Tal como dice el versículo 20, Proverbios 5, ¿se acuerdan? ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Ay, porque es tan sabroso, porque es rico, porque es delicioso, porque me satisface. Y porque yo creo en esa canción que para mí es mejor que cualquier canto alabanza, esa canción que dice, hagamos lo que dice el corazón. Cuando el corazón es engañoso y cuando el corazón siempre quiere vivir de satisfacción en satisfacción, a menos que este corazón se haga sabio, cuando yo se lo entrego a Dios y cuando comienzo a mirar por sus caminos. Entonces ya cuando el corazón es maduro, porque es controlado por la razón y no por la satisfacción, terminará alcanzando esa satisfacción pero de forma sana, constructiva, perenne. Porque es que también hay un problema que muchas veces pensamos que hacer lo correcto es aburrido y hacerlo satisfactorio de repente nos puede llevar a una equivocación, pero que es bien tapadita, bien cubierta o bien compensada por el deleite. Pero los deleites sin razón se quedan bien cortos, se acaban, se interrumpen y nos dejamos a veces recogiendo los pedazos de lo que pudo haber sido bueno, pero que por no ponerlo en la razón que Dios nos da por medio de su palabra y que nos revela por medio del Espíritu, hace que perdamos la alegría. Proverbios 11, versículo 18, nos dice al final de cuentas que cuando yo vivo de satisfacción, y no conforme a todas las razones, a todos los mandamientos que da el Señor y en lo que me dice, esfuérzate y sé valiente en guardarlos, en ponerlos por obra, para que seas próspero en tu vida. Entonces vemos cómo al final de cuentas, el vivir de sensación en sensación, de mentira en mentira, nos hace tener valores falsos. Y vemos aquí en este maravilloso contraste de Proverbios 11 y 18, ¿qué debemos hacer? El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. El impío es el que no vive conforme a la verdad, sino a la satisfacción, al capricho, al deseo, al arranque, a las ganas, al no sé qué, que sé yo. A eso es que se limita el impío. Mientras el sabio, el hombre de Dios, siembra justicia
y por eso tendrá galardón firme. Por eso el galardón se verá en su familia, en su casa, en su trabajo, en su intimidad, en su visión de sí mismo, en su reputación. Porque siembra justicia entendiendo que la justicia es lo que Dios dice que es justo. Dios es justo y todo lo que Él dice, todo lo que Él nos muestra y todo lo que nos ordena es justo. Y cuando yo siembro mi vida con razones conformes a las palabras que Dios nos enseña, entonces yo tengo galardón firme. Cuando toda mi vida es una siembra de actos justos que vienen de los mandamientos de Dios y no de obra falsa que son las semillas esas cizañosas que son fruto de mis deseos. Decía el filósofo historiador grecorromano Plutarco esta frase que me gusta mucho y que también nos debe advertir de cómo nosotros a veces por unos pocos deseos, por unas pocas bajas pasiones, podemos arruinar un todo. Decía Plutarco, unos pocos vicios son suficientes para oscurecer muchas virtudes. Y eso es verdad. Tan bueno ese muchacho, pero con esas borracheras que se pega, tan bueno, tan fiel, tan estudioso, tan excelente hijo, tan dadivoso padre, pero por esas borracheras que se pega, ¿qué va? Le va mal y no lo queremos aquí. Tan buena esa chica, tan buena madre, tan buena hija, tan buena hermana, tan fiel en su trabajo, pero con esa boca chismosa porque se deleita en el chisme, no la podemos tener aquí. Todas las virtudes se oscurecen a veces por 1, 2, 3, 5 vicios que nacen de deleites que no buscan verdad. Entonces, con esta reflexión, también debemos enseñar a los demás, porque muchas veces tenemos amigos que toman decisiones por lo que deleitan. Muchas veces en nuestros hijos está eso, es que esto es lo que a mí me gusta, mamá. Papá, es que esto es lo que a mí me deleita. Muchas veces tenemos gente querida que va tropezando y que sus virtudes se están oscureciendo por unos pocos vicios que están sustentados sobre sensaciones. La gran enseñanza es no vivir sobre sensaciones que no tienen razón. Pero si vivimos con la razón, entendiendo la razón como la justicia de Dios, la sabiduría de Dios, entonces vamos a encontrar satisfacción, pero una satisfacción que se da galardón firme. Con esta reflexión entonces vamos a enseñar con propiedad a los demás. No vivas de sensación en sensación. Confirma si lo que a ti te gusta, te alegra, lo que te dice el corazón es conforme a la voluntad de Dios, para que tengas galardón firme y para que cuando nos dicen todo Dios, todo Dios, todo Dios, es porque toda justicia, toda bondad, todo amor, por supuesto, debe estar en mi vida, para que no ande tropezando, cayéndome, limpiándome las rodillas y sufriendo por las raspadas que sufro por andar cayéndome en un mundo de sensaciones sin razón. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque hoy tú nos indicas que estamos bien en la medida de que estamos sembrando justicia, porque tu palabra es justa, pero la siembro en mi vida, porque tú quieres que no solamente sean semillas que queden en mis manos. Si no la sembramos, no vamos a tener galardón firme. Si no sembramos en cada acción de mi vida, ¿cuál es la palabra que tú quieres que yo viva? Entonces no tendré un galardón firme, satisfactorio, no tendré árbol que produzca buen fruto. También con esto tú nos llamas a insistir que a nuestros discípulos, a nuestros hijos, nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, padres y demás, le digamos, no vivas de sensación en sensación. Evalúa si eso que estás viviendo va conforme a la verdad de Dios. Y aunque te satisfaga, si no le gusta a Dios, deja de hacerlo. Eso es lo que tú quieres que nosotros también digamos. Enseñemos a los demás a vivir de razón en razón, a no deleitarnos en Egipto, como aprendimos así de Moisés, porque Moisés no se deleitó en Egipto, en la mentira de Egipto, en la gloria que le daba Egipto, porque todo eso era mentira. No le creyó al deleite y más bien creyó en sufrir incluso el vituperio, en perder, porque lo importante era vivir conforme a tu verdad. Y Jesucristo, tú que eres el camino, la verdad y la vida, entonces nos alejas de las rutas engañosas, de las mentiras y de la muerte. Gracias, Señor, por esta enseñanza hoy. Te bendecimos en nombre de Jesús. Amén.